Por eso en esta noche no podemos dejar pasar el momento con la palabra de Dios, porque esta fiesta perdería todo sentido si no se le da el honor a la palabra, si no se le da la exaltación al Señor que se expresa por medio de esa palabra. Cuando venimos a esta fiesta, venimos con el profundo anhelo de atender lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios nos va a ministrar. Porque es muy triste, y escuche lo que le voy a decir, es muy triste cuando una persona, o cuando una familia, o cuando una casa pierde la devoción por la presencia de Dios, por la adoración y por la palabra de Dios. Es muy triste. Créame que si uno lee las Escrituras, va a poder ver que cuando al mismo Señor Jesucristo le tocó encontrarse con su propio pueblo, pero un pueblo que había perdido la devoción de su presencia, de su palabra y de su exaltación, de su bendición. Era un pueblo, Israel, en los días de Jesús, que no encontraba placer en hablarle palabras de amor y de cariño a Jesús. No encontraban placer en la revelación. Y si uno la estudia, la Biblia, y ve cómo fueron los últimos días de Jesús, se va a encontrar que esa última semana de Jesús en la tierra fue la semana más triste que podría haber tenido el Señor Jesús. Porque cuando Él llegó a la fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén, donde estaba su propia casa, el templo, se encontró con un pueblo que ni siquiera le conocía a Él. Porque cuando vieron el alboroto y las alabanzas y los cánticos de la gente que le seguía, preguntaron quién era este. Imagínense que la ciudad de Dios, en donde estaba la casa de Dios, que representaba al mismo Cristo, con todo su mobiliario, con toda la revelación que eso era, para ellos no significaba nada. Tenían al mismo templo, tenían al mismo Dios del templo, tenían al mismo Señor en medio de ellos, y para ellos eso no significaba nada. Era una indiferencia, una lejanía en su corazón de la presencia de Dios. Y por eso ruego al Espíritu Santo que en esta noche nadie pierda el sentido de que la fiesta es para el Señor Jesucristo, que esta reunión es para darle culto, adoración, exaltación, que nunca perdamos la noción de que la palabra debe ser exaltada, glorificada, porque en la palabra Él está en medio nuestro, y es lo más lindo atenderla, amarla, adorarlo, poner palabras de alabanza, de exaltación, de gozarse al comer y beber delante de Dios, pero no perdiendo la noción de que el agasajado y la fiesta es solo por Él y para Él. Estas son mesas de pacto, de comunión, de alianza, de unión, de disfrute con Jesús. Que usted allí, con el que tiene a su lado, pueda estar compartiendo palabras de Dios. No hay otro tema. Cuando una persona se vuelve y habla con salmos, cuando una persona habla con alabanzas, habla con exaltación, habla revelación, eso es lo que más enamora a Dios. Y ese es el fruto más precioso para Dios. Y yo quiero leer alguna porción de las Escrituras en esta noche por una de las razones que es el honor que le da a Dios que leamos la Biblia, que amemos las Escrituras. Y más en una cena que es para eso, una cena de exaltación, de adoración a Dios. Y justamente quiero que yo leer, ustedes por supuesto escuche, el capítulo 21 del libro de San Mateo. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, y escuche esta expresión del Señor, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Escuche, esos últimos días de Jesús, cuando antes que fuera crucificado, él llegó a Jerusalén y fue a su templo, fue a su casa, fue al lugar donde él debía morar, era el lugar de su morada. Hoy el templo y la casa de Dios, en primer lugar, como individuo, es nuestro espíritu, nuestra vida. Nosotros somos el templo donde Dios debe habitar y donde Dios debe encontrarse a gusto y donde Dios debe encontrarse en comodidad. Luego, la casa de Dios es la iglesia, como algo colectivo ya. Pero sabe que cuando el Señor Jesucristo entró a su templo y a su casa, se encontró que lo que debería ser su casa, como él dijo, se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Sabe qué significa eso? Que dentro del lugar que debía morar Dios, se habían infiltrado ladrones y le habían quitado el culto, la adoración, la exaltación, todo lo que debía ser para Dios. Los ladrones lo habían robado. ¿Sabe que eso tiene que ver con muchas cosas que muchas veces el hombre y la mujer que Dios ha escogido para hacer de él su casa y su morada, han permitido en su vida? Han permitido horrendos y terribles pecados y cosas muy ofensivas que se han vuelto en ladrones. Lo que tendría que ser una vida interior llena de la oración y de la exaltación y de la alabanza y del gozo, se llenó de ladrones y esa persona perdió el gozo, perdió la alabanza, perdió la exaltación, perdió el disfrute de la palabra, porque permitió que esos ladrones le robaran lo que era el culto a Dios. Y en vez de estar el Señor en comodidad, en disfrute dentro de esa persona o dentro de esa casa ministerial, Él está dolido. Imagíneselo al Señor Jesucristo, que el Dios mismo hecho carne en medio de su casa, y cuando llega a su casa, en vez de disfrutarla y de gozarse con todos los de su casa, se encontró que esa su casa era una cueva de ladrones. Se encontró que ya no había culto a Él, que ya no había exaltación, que ya no había bendición, que ya no había alabanza. Y yo creo que fue el momento más triste que le podría haber pasado al Señor. Se quebró su corazón, literalmente, cuenta la Biblia. Se dolió de esa situación, se indignó de esa situación. Y sabe que en esta noche Dios, porque Dios no está jugando, Dios es el Dios más amoroso, pero es un Dios que se duele y se quiebra de angustia, dice las Escrituras, se conmueve en sus entrañas cuando ve a sus amados usurpado por ladrones. Dios quiere que cada uno que en esta noche estemos aquí no tengamos una vida llena de ladrones que nos roban lo lindo de Dios. Gente que se vuelve religiosa y de apariencia. Esta gente era religiosa, tenía la apariencia, tenía el templo, tenía el mobiliario, pero no tenía el disfrute de Jesús. A Jesús no lo veían como algo para disfrutar, le parecía como que no tenía significancia. Entonces, en un acto profético, el Señor Jesucristo, dice el versículo 17, un poco más adelante, se apartó de la casa y dice, y se fue a Betania y posó allí. Fíjese qué tremendo. Si uno lee lo que aconteció en Betania, lo podemos leer en el libro de San Juan. Dice en el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de su perfume. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué aconteció? El Señor Jesucristo fue a Jerusalén, donde estaba su casa, pero cuando llegó a Jerusalén y llegó a su casa, no encontró que en la casa se le diera el culto, el amor, la exaltación, las palabras de bendición.
Y eso le quebró el corazón de tal manera que él abandonó la casa y se fue a Betania, a una casa donde dice la Biblia, le habían preparado una cena y donde se le daba culto. Y allí donde estaba el Señor, entró a esa casa el Señor Jesucristo, a la casa de Betania, que era la casa de Simón, el que había sido leproso en Betania. Y dice que allí se lo recibió como no se lo había recibido en Jerusalén. Allí se le preparó una cena como esta. Y todos estaban atentos a él. Simón, el que había sido leproso. Lázaro, el que había estado muerto y resucitó. Y allí ese grupo de personas dándole culto, dándole exaltación, dándole amor, derramando el perfume sobre él, quebrando y sacrificando para decir: Señor, te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos. Y eso es algo que el Espíritu Santo quiere hacernos en esta noche, dejar una impresión en nuestro espíritu, que no podemos descuidarnos de darle el culto que Jesús se merece, cada uno en lo personal y en lo colectivo, porque cuando el Señor Jesucristo es despreciado y es menospreciado y no se le da el culto que se merece, entonces el Señor Jesucristo se vio obligado a abandonar su casa. Se vio obligado de abandonar un lugar cuando él nunca lo hubiera querido hacer, y tuvo que ir a la casa que sí se le daba culto. Se tuvo que ir a la casa donde se le daba fiesta, donde todos se reunían solo por él, donde todos se reunían para escucharlo, para amarlo. Estaban allí admirados delante de él, estaban atentos, no les importaban las amenazas o lo que pudiera pasar. Ellos estaban contemplando a Jesús, lo tenían a él cara a cara, le estaban ministrando amor, le estaban ministrando cariño. Y esas son las casas que elige Dios, porque él dijo: mi casa, casa de oración. Nuestro interior y nuestras iglesias deben tener como lo máximo el orar, el contemplar, el adorar, el exaltar la palabra. Cuando él encuentra una casa así, él se va a esa casa. Pero qué triste es para aquellos que han descuidado la casa, que han descuidado su interior, que han descuidado su vida y no le dan el culto que se merece. ¿Sabe que el Señor Jesús les dijo que vuestra casa será desierta? Fíjese qué terrible. ¿Sabe que en la segunda incursión ya no dijo mi casa, sino dijo vuestra casa? Despreció, ya no era su casa, ya no era su casa. Lo que antes dijo mi casa, casa de oración, luego cuando vuelve a hablar con ellos le dice: vuestra casa será desierta. Qué triste. Mire, ¿sabe que el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios dice: y estas cosas, en el capítulo 10, dice: acontecieron para ejemplo y amonestación nuestra? Estas cosas nos tienen que mover el corazón de no descuidarnos. Si la nación de Dios, la nación que Dios había escogido para que fuera su especial tesoro, había apagado la gloria de Dios, nos habla y nos ministra para que por nada de nada, jamás descuidemos nuestra devoción a Dios. Si usted cántele con todo su ser, porque cuando le deje de cantar con todo su ser, se volverá en una apariencia como Israel, se volverá en una apariencia como ese templo que tenía todo. Los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué grande, qué hermosos los edificios. Y él les dijo, como haciéndole saber que él no le impactaba la belleza ni la apariencia de nada, porque él veía que estaban vacíos de adoración, de exaltación, de honor. Y se fue a una casa, diga conmigo, y se fue a una casa donde le prepararon una cena y donde derramaron un perfume sobre él. Y la casa se llenó de ese olor. Cuando hay una casa que le da a Dios, le sacrifica alabanza, le sacrifica ofrendas, le sacrifica amor y se derrama y está contenta, está feliz. Hay gente que ha hecho 1.500 kilómetros y hasta 13.000 kilómetros. Porque el apóstol Byron disfruta cuando está, muchísimo, pero el viaje es terrible. Y no tiene ni días de recuperación. Y cuando Dios ve eso, que hay gente que viajó, como dijo, él exaltó a la reina de Sabá, todo lo que había viajado para ir a verlo a Salomón. Y es aquí uno más que Salomón. Y ellos estaban ahí, no les importaba nada, no se conmovían, no les salía una palabra de exaltación. Si usted alaba, asegúrese de que su cántico sea profundo. Si usted ama las Escrituras, asegúrese
que contemple su carácter y su hermosura en ella y que todavía tenga disfrute de llegar a la noche y sentarse en su casa con sus hijos y leerle la Biblia. Si usted conserva esas cosas, su devoción estará viva. Y su casa será la casa que él elija para morar, para posar. Será como una casa de la casa de Betania. Él entrará ahí y la llenará con su gloria. Y todo el perfume de Cristo y del sacrificio y de la gracia llenará nuestro ser. Por eso en esta noche nos hemos reunido por Él. Nuestro culto, nuestro comer y nuestro beber es delante de su hermosura. Lo hacemos por honor a Él. Yo sé que con sacrificio, yo sé que con esfuerzo, yo sé que con inversiones, pero lo hacemos con toda devoción a Él. Y nos hemos reunido aquí, ¿para qué? Para darle una ofrenda al Señor Jesucristo. Estas cenas de pacto son para traer ofrenda a Dios. Las fiestas a Jesús son para darle ofrenda. En la Biblia habla de las fiestas anuales que Israel tenía y eran fiestas de ofrendas. Eran fiestas en donde la gente tenía que viajar cientos de kilómetros para llevar su ofrenda y comer y beber delante de Dios, adorándole, dice las Escrituras. Y sabe que en el libro de Éxodo, en el capítulo 35, dice que cuando el pueblo de Dios subiera a la fiesta, Él lo iba a librar de la amenaza de las naciones. Él le iba a ensanchar el territorio. Fíjese qué maravilloso. Él los iba a defender, los iba a cuidar, los iba a guardar. Dice, cuando subieran a la fiesta. Cuando una persona sube a la fiesta, cuando una persona llega a esta fiesta para honrar a Jesús, el Señor se regocija y promete cuidarle su tierra, promete ensancharle su territorio, promete derramar su bien sobre su casa. Por eso en esta noche yo quiero que usted, el Señor quiere que usted, y Él no es que tenga que pedirnos que le demos culto. Él quiere recibir el culto que sale del corazón. Así que yo le he dicho a Dios ya hace un tiempo, quiero ser la casa que tú eliges. Y si he descubierto falta de devoción, me he arrepentido delante de Dios de verdad, con temor y con temblor. Porque siempre que se pierde la devoción, mire, en el primer libro de Samuel, el sumo sacerdote Elí perdió la devoción. Y en el capítulo 4, la gloria de Dios fue traspasada. Y perdieron la gloria de Dios. Por eso en esta noche, yo quiero que levante la mano el que quiere que Jesús lo elija como la casa para posar. Y que usted esté lleno de la presencia de Dios. Que usted le diga, Señor, yo quiero tener la llenura de tu presencia. Yo no quiero que tengas que elegir a otro que te adore y te exalte y te ama y ama tus escrituras y ama el cantarte y ama el ofrendarte. Yo no quiero ser como también aconteció en esa fiesta. Dice que cuando esta mujer sacrificó, otros criticaron. Mire, el que no tiene fiesta para Jesús critica la dádiva, pero el que tiene devoción y amor para Jesús derrama y derrama, y al contrario, quisiera derramar más, quisiera darle más al Señor, quisiera ofrecerle más. Si usted en esta noche, y lo hablo delante de Dios, se vuelve de todo su corazón a hacer un pacto de devoción, decirle, Señor, jamás descuidaré mi devoción, jamás leeré la Biblia sin motivación, jamás te cantaré porque otros cantan solamente, jamás te daré una ofrenda para solamente ser uno más que da o acallar mi conciencia. Yo hago un pacto que mi vida la guardaré en devoción, que cuando cante te cantaré con toda mi alma, mi ser, mi vida, que cuando ofrende lo haré con toda mi fuerza, que cuando, Señor, te lea las escrituras, lo haré mirándote a ti, disfrutándote a ti, que cuando se me convoque una fiesta, allí estaré, Señor. Yo creo que Dios en esta noche quiere guardarnos, pero dígale al Señor, Señor, elígeme, yo te preparo un banquete. Cuando Dios dice, este hombre me preparó un banquete, esta mujer me canta, preparó todo lo que a mí me gusta, todo un banquete, tiene el mejor perfume, la mejor ofrenda para sacrificar, tiene el cántico, tiene la alabanza, ama la palabra,
asistió a la fiesta. Entonces Dios te elige, Dios nos elige. Y cuando Dios elige una casa, esa casa es llena de la gloria de Dios. Y sobre esa casa, si había lepra, la lepra tiene que desaparecer. Si había pecado, el pecado es dominado, doblegado por la gloria de Dios. Si había muerte, la muerte tiene que abandonar, porque la gloria de Dios está allí. La resurrección, la vida, la sanidad, la liberación, la gracia, Él mismo. Y cuando Él está, las cosas más gloriosas acontecen. Prepara tu corazón en esta noche para ser la casa de Dios. La Biblia dice que somos la casa de Dios. Pero a menos que le demos verdadero culto, Él no elegirá esa casa. En una casa que le desprecia al Señor nunca estará cómodo, porque Él es alto, altísimo y dignísimo. Yo quiero que tenga un pacto en esta noche de devoción. Vamos a estar ofreciendo a Dios nuestro perfume, pero que de verdad sea un perfume que surge de un enamoramiento. No porque usted solamente escuchó una palabra, sino porque su corazón está enamorado, porque siente tanto amor que quisiera agasajarlo con lo más lindo al Señor Jesús. Yo lo tengo que cuidar a eso en mí, y cada uno lo tiene que cuidar en su vida. ¿Cuántos levantan la mano para decir: Señor, yo tomo tu palabra con temor y temblor, me comprometo a cuidar mi amor por ti, que jamás me vaya a pasar que descuide la oración, la exaltación, la bendición. Te recibo hoy como mi devoción única. Todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que entregue, lo pasaré por la prueba de que surge de mi enamoramiento por ti. Bendito sea Dios. Y si había alguien que en esta noche se dio cuenta que había despreciado al Señor y solamente tenía una apariencia religiosa, pero no estaba disfrutando la devoción, el Señor les dijo algo maravilloso. Yo digo, en medio de la angustia y el dolor, les dijo que no lo iban a volver a ver hasta que no dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que no aprendieran a bendecir su persona, hasta que no aprendieran a bendecirlo a Él, no lo volverían a ver. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Que cuando uno aprende a bendecir a Dios, cuando uno aprende a honrarlo, Él se va a dejar ver en la vida de esa persona y se va a cumplir todo lo que Isaías en el capítulo 35 habla de la futura gloria. No solamente la casa ahí quedaba vacía, pero quedaba abierta la promesa de restauración, quedaba abierta la posibilidad de que si Israel se volvía a Dios y devotamente le buscaba, el Señor se iba a aparecer sobre ellos e iba a hacer algo maravilloso en su tiempo. Así que en esta noche no solamente yo le he hecho orar en el nombre del Señor para que su devoción se guarde, sino que profetizo que hay hombres y mujeres que se van a volver los más devotos a Dios, que van a temer y temblar delante de Él, y que sus palabras van a ser las más cariñosas, las más dulces, sus ofrendas van a ser perfume para Dios, su vida, su cántico, su alabanza será un incienso que suba a la presencia de Dios. Yo profetizo que sobre esa casa se van a abrir ríos, aun cuando haya estado seca esa casa. Dios va a empezar a hacer brotar agua, y tu casa va a empezar a ver que reverdece todo lo que antes se había secado. Cuando tú te vuelves devoto a Dios de corazón, empieza a reverdecer todo aquello que se había apagado, que se estaba muriendo, que parecía que ya no tenías control. Viene el dominio de Dios sobre tu vida, viene el dominio de Dios. Tu oración tendrá efecto poderoso, glorioso, porque está lleno de la devoción de Dios. Y cuando una persona está llena de la devoción de Dios, no hay nada que le pueda hacer frente a eso, porque Él mismo habita en esa casa. Bendito sea Dios. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso a la gloria de Dios. Ponga palabras de alabanza, bendígalo, dígale las palabras más dulces que le pueda decir. Dígale: Señor, quiero enamorar tu corazón. Señor, quiero exaltar tu gloria. Quiero ser una casa elegida por ti. Que tú te deleites en venir a mí, porque sabes que en mí vas a encontrar que, Señor, te respondo con banquete, te respondo con gozo, te respondo con alabanza. Vas a encontrar en mí que tu palabra la disfruto y la amo.